¿Alguna vez te has preguntado cómo sobreviven los Amish a inviernos tan duros sin electricidad, calefacción moderna, ni un simple botón para encender el calor? Para ellos, el frío no es una molestia. Es una prueba anual que decide quién se preparó bien y quién no. Cada chispa cuenta, cada recurso importa, y cada decisión puede marcar la diferencia. ¿Qué hacen cuando la leña se agota y el invierno apenas comienza? La amenaza del invierno para los Amish. Para la mayoría de nosotros, quedarse sin leña es apenas una molestia, una visita rápida a la tienda, una llamada al servicio de calefacción y el problema desaparece. Pero entre los Amish, especialmente en las comunidades más tradicionales que viven sin electricidad ni sistemas modernos de calefacción, el invierno representa algo muy distinto. No hay compras impulsivas, no hay entregas de gas, no hay un interruptor que aliviará el frío. Para ellos, cada invierno es una prueba constante que los obliga a volver a prácticas antiguas, ingeniosas y profundamente exigentes. Su relación con el combustible no es una cuestión de comodidad, sino de supervivencia. En muchas regiones donde viven los Amish, la llegada del frío puede extenderse durante largos meses, con temperaturas que descienden por debajo de lo soportable para una casa que depende exclusivamente del fuego. Las estufas de hierro, el corazón de muchos hogares Amish, necesitan un flujo continuo de combustible, y aunque la imagen romántica de pilas interminables de madera fresca parece encajar con la vida rural, la realidad es mucho más dura. La presión sobre los bosques privados, el costo de la leña comprada y la cantidad de trabajo necesaria para abastecerse vuelven cada invierno en una batalla silenciosa. Por eso, cuando la madera escasea o se vuelve demasiado costosa, los Amish recurren a métodos alternativos, algunos heredados de tradiciones europeas antiguas y otros moldeados por su propio entorno. El problema de la madera entre los Amish. Para entender por qué los Amish queman materiales que a ojos modernos pueden parecer extraños, primero hay que comprender que la madera no es simplemente un recurso más, sino el núcleo cotidiano de su forma de vida. Construyen sus casas, graneros y muebles con ella. Cada comida caliente depende de un fuego. Cada noche amarga se vence con brasas que deben mantenerse vivas. Esto significa que la demanda es enorme. Y como depende del trabajo humano, incluso un bosque propio no garantiza abundancia. La mayoría de comunidades Amish gestionan la madera con responsabilidad, pero no están libres de restricciones. Un bosque pequeño puede agotarse si varias familias dependen de él para todos los aspectos domésticos. Mientras tanto, comprar leña a terceros puede ser insufriblemente costoso para un modo de vida que evita el dinero siempre que es posible. Así, el acceso al combustible se vuelve una preocupación constante. Algunas familias poseen suficientes tierras arboladas para adoptar prácticas de manejo sostenible, similares a los métodos europeos del pasado. Sin embargo, no todas tienen esa ventaja. Las granjas Amish, aunque laboriosas, no siempre incluyen grandes extensiones de bosque, y cuando la madera se vuelve insuficiente, buscan otras soluciones que, aunque menos cómodas, mantienen el hogar encendido. Un conocimiento antiguo, el corte renovable del bosque. Lo más sorprendente es que muchas comunidades Amish poseen un conocimiento que podría resolver su necesidad de combustible sin recurrir a medidas extremas. El manejo cíclico del bosque. Siglos atrás, en Europa, este método se conocía como un sistema de corte bajo que permitía a los árboles regenerarse desde el tronco. Entre los Amish, prácticas similares sobreviven en ciertas comunidades que buscan equilibrar trabajo, tiempo y sostenibilidad. La técnica consiste en cortar árboles jóvenes a baja altura para que broten múltiples tallos nuevos. Estos renuevan el suministro de leña sin destruir el bosque. Aunque este método funciona bien, requiere disciplina, planificación y sobre todo, tierras suficientes. Muchas familias Amish no cuentan con bosques del tamaño adecuado para implementar un ciclo completo. Y así, aunque la técnica existe y se entiende, no siempre puede aplicarse en la escala necesaria. Por eso, en los inviernos especialmente duros, la creatividad vuelve a convertirse en la mejor herramienta para sobrevivir. Adaptan, modifican y rescatan técnicas que sus antepasados espirituales, los campesinos europeos, desarrollaron para afrontar heladas interminables.
Entre esas soluciones aparece un combustible humilde, oscuro y sorprendentemente poderoso. El oro marrón de los Amish. La turba. Cuando la madera no basta, las comunidades Amish que viven cerca de áreas pantanosas recurren a un combustible tan antiguo como la Europa fría, la turba. Aunque no está presente en todas las regiones, donde existe se convierte en una bendición. La turba es materia vegetal semidescompuesta, húmeda, densa y formada a lo largo de miles de años. Parece barro oscuro, pero una vez seca, arde con una fuerza silenciosa que mantiene las estufas calientes durante horas. La extracción es ardua. En primavera, los Amish drenan secciones del terreno y cortan bloques de turba con herramientas similares a las usadas por generaciones pasadas. Los enormes ladrillos, empapados y pesados, se apilan al aire libre durante semanas. El verano entero puede dedicarse a vigilar que no se estropeen por la lluvia. Solo cuando están duros, ligeros y secos, pasan a formar parte del tesoro del invierno. Una pila de turba seca, junto a una casa Amish, es una declaración clara. Aquí no tememos al frío. Aunque la turba no produce llamas vivas como la madera, su poder está en la constancia. Arde despacio, casi sin prisa, permitiendo mantener un calor estable durante toda la noche. Para familias que intentan no consumir más de la cuenta, esta cualidad es invaluable. Por supuesto, no todo es ideal. La turba produce un humo espeso y persistente que impregna las paredes y la ropa. El olor puede ser áspero, incluso molesto, especialmente en casas sin chimeneas modernas, pero el precio del calor es pequeño frente al riesgo de congelación. Los Amish aceptan este sacrificio con la misma serenidad con que aceptan la dureza del campo. El combustible de los campos, plantas rústicas para el fuego. En áreas donde ni la turba ni los bosques abundan, los Amish recurren a un recurso que crece sin pedir permiso: las plantas silvestres resistentes. En colinas y praderas azotadas por el viento, arbustos duros como el brezo, la retama o la áulaga se convierten en aliados inesperados. Estas plantas, espinosas y densas, crecen en suelos pobres donde otras especies no prosperan. Su recolección es una tarea incómoda. Antes de quemarlas, hay que eliminar sus espinas, y para obtener suficiente combustible, hace falta recolectar enormes cantidades. Pero cuando el invierno aprieta y las reservas de leña corren riesgo de agotarse, cada rama seca es una posibilidad más de pasar la noche sin que el frío penetre hasta los huesos. Las comunidades Amish también recurren a la paja y a los juncos, especialmente después de la cosecha. Atados en grandes manojos y secos al sol, sirven como apoyo rápido para encender la estufa o reforzar las brasas. Aunque se consumen deprisa y no sirven para mantener el calor constante, son útiles en momentos donde cada recurso cuenta. La decisión más dura entre los Amish: quemar estiércol. Cuando las reservas de madera, turba o plantas se vuelven insuficientes, los Amish recurren a un combustible que puede parecer extremo, pero que durante generaciones ha sido una solución práctica en comunidades rurales del mundo: el estiércol seco. Para muchos, la sola idea resulta desagradable. Sin embargo, para los Amish, la lógica es simple. El fuego es la diferencia entre la vida y la muerte en pleno invierno, y el estiércol, especialmente el de vaca, es solo materia vegetal procesada por el animal. Una vez seco, se convierte en un bloque compacto capaz de arder lentamente. La tarea de reunir y preparar estos bloques suele recaer en mujeres y niños. Recorren los corrales para recoger el estiércol fresco, lo trasladan en carretillas y lo mezclan con paja para darle consistencia. Después lo moldean en tortas redondas o en ladrillos alargados. Estos se colocan sobre paredes exteriores o estructuras de madera para que el viento y el sol los sequen por completo. Con el paso de las semanas, el estiércol se endurece hasta convertirse en un combustible sorprendentemente eficiente. Una casa Amish con sus paredes cubiertas de estas piezas secándose es una imagen común en algunos asentamientos tradicionales. No hay vergüenza ni incomodidad, es una afirmación silenciosa de autosuficiencia. Cuando llega el invierno, estas tortas arden despacio, generando un calor suave pero constante. Su humo no es agradable, por supuesto, pero en una estufa bien cerrada produce una combustión suficientemente limpia como para cumplir su propósito.
El dilema aparece cuando se recuerda que el estiércol también es un fertilizante esencial. Cada ladrillo que se arroja al fuego es un ladrillo que no regresará a la tierra para alimentar los cultivos de la siguiente temporada. Así surge una pregunta inevitable: ¿calor ahora o cosecha después? Los Amish, acostumbrados a vivir siempre midiendo consecuencias, deben equilibrar esta decisión con cuidado. No queman más de la cuenta, pero tampoco se arriesgan a que sus hijos pasen frío. La arqueología ha confirmado que comunidades rurales europeas tomaban esta misma decisión hace miles de años. Y, aunque los Amish no heredan esta práctica directamente de aquellas sociedades, necesidad los ha llevado a soluciones similares. En ambos casos, la adversidad moldea las mismas decisiones: usar lo que la vida ofrece, aunque no sea lo ideal. El arte Amish del carbón vegetal. Entre los combustibles alternativos que adoptan los Amish, uno de los más sofisticados es el carbón vegetal. Su producción no es un simple oficio rural, sino una técnica que exige precisión, paciencia y un conocimiento transmitido de generación en generación. A diferencia de la madera común, el carbón vegetal es casi carbono puro, concentrado mediante un proceso de combustión controlada. Para obtenerlo, los Amish escogen una zona abierta y construyen una pila ordenada de troncos cortados del mismo tamaño. Después la cubren con tierra y césped húmedo. Solo entonces encienden una pequeña llama en la base, permitiendo que el fuego respire apenas lo suficiente para avanzar sin consumir la madera por completo. El objetivo es eliminar el agua y las impurezas, no quemar el tronco. El carbón vegetal resultante es ligero, produce un calor intenso y constante y genera menos humo que otros combustibles alternativos. El proceso requiere vigilancia permanente. Si entra demasiado aire, la pila puede arder de forma descontrolada. Si entra demasiado poco, la madera se apagará sin transformarse. Por eso, los hombres más experimentados supervisan cada detalle, desde el color del humo hasta el sonido de las brasas bajo la capa de tierra. El resultado, cuando el trabajo se realiza bien, es un combustible perfecto para herrerías, talleres y cocinas, donde se necesita mucho calor sin desperdiciar recursos. Para las familias Amish, el carbón vegetal cumple una doble función. Les da acceso a temperaturas altas para alimentar forjas o reparar herramientas, y además les permite calentar sus hogares con un combustible más eficiente que la madera. Su ligereza facilita el transporte, algo útil cuando los asentamientos están dispersos en grandes extensiones rurales. La elaboración del carbón vegetal ha dejado su huella en bosques y laderas cercanas a las granjas Amish, donde aún pueden identificarse restos circulares de antiguos hornos de tierra usados para su producción. Aunque producir carbón vegetal consume tiempo y requiere sacrificar parte de la madera disponible, los Amish valoran su eficacia. No es un combustible de último recurso, sino uno de los más apreciados. En su modo de vida, donde cada recurso se aprovecha al máximo, transformar la madera en carbón vegetal es un acto de previsión, casi de sabiduría campesina. La última frontera del fuego. Huesos y grasa en las comunidades Amish. Cuando el invierno golpea con fuerza y los combustibles tradicionales se agotan, los Amish recurren a fuentes de energía tan inesperadas como antiguas. Una de ellas es el uso de huesos secos provenientes de las reses sacrificadas durante el año. Tras limpiarlos y dejarlos al aire libre hasta que pierden la humedad, los huesos se convierten en piezas duras que pueden añadirse al fuego para prolongar el calor. No producen llamas vivas, sino un resplandor lento y sostenido. Quien haya vivido un invierno en una casa sin electricidad, sabe que incluso un poco más de calor puede marcar la diferencia. El olor que desprenden los huesos al arder no es agradable. Para narices modernas, puede resultar incluso ofensivo. Pero los Amish, acostumbrados a aceptar las incomodidades como parte natural de la vida, consideran esta práctica simplemente un recurso más. El olor se soporta, el calor se agradece. Aún más importante que los huesos es la grasa animal. Los Amish que mantienen ganado bovino y porcino extraen la grasa durante la matanza anual, la derriten a fuego lento hasta obtener una sustancia espesa y translúcida conocida como sebo. Ese sebo se emplea para fabricar velas, lámparas y pequeños recipientes de fuego que pueden arder durante horas. Para convertirla en combustible, sumergen tiras de tela o tallos secos en el sebo derretido
y después los dejan endurecer. Estos improvisados mecheros se encienden en cuencos de metal o barro y funcionan como una fuente confiable de calor ligero y estable. No es suficiente para calentar una casa, pero sí para mantener tibio un espacio pequeño, ayudar en la cocina o evitar que los alimentos más sensibles se congelen durante la noche. El cebo, sin embargo, también plantea un dilema. Quemarlo significa renunciar a una valiosa fuente de energía alimentaria. La grasa es vital en la dieta Amish, especialmente durante los meses fríos, cuando el trabajo es intenso y el cuerpo necesita calorías adicionales. Así vuelve a aparecer una pregunta que se repite a lo largo de todo el invierno. ¿Alimentar el fuego o alimentar a la familia? La respuesta cambia según las reservas, la fuerza del invierno y la fe que los guía en cada decisión. El origen del carbón mineral en las costumbres Amish. Aunque los Amish viven lejos de la vida industrializada, algunas comunidades comenzaron hace generaciones a usar un combustible que cambió para siempre el paisaje energético: el carbón mineral. Este material, oscuro, duro y cargado de energía, apareció primero como una curiosidad recogida en riberas o lavada por corrientes de agua, pero poco a poco ganó presencia en hogares que necesitaban calor constante. El carbón mineral arde más caliente y durante más tiempo que la madera, la turba o el estiércol. Para las estufas Amish, diseñadas para mantener vivas brasas durante muchas horas, el carbón resulta casi ideal. Sin embargo, su humo espeso y sulfuroso obliga a usarlo con cuidado, especialmente en casas sin chimeneas modernas. Aún así, su eficiencia es tal que, en algunos asentamientos, se convirtió en un recurso fundamental durante los inviernos más severos. Usarlo no significa abandonar los valores Amish. Al contrario, para ellos el carbón es simplemente otra herramienta, un medio con el cual sostener sus hogares sin depender de tecnologías que consideran ajenas a su identidad. Su modo de vida se basa en la adaptabilidad sin perder principios. Si un recurso sirve al propósito de mantener a la familia unida y segura, entonces es un recurso válido. El invierno Amish, sin romanticismo. A menudo, imaginamos la vida Amish con un aura de serenidad. Una familia reunida alrededor de una estufa de hierro, una casa de madera impecable, un invierno en calma. Pero para comprender de verdad sus decisiones respecto al combustible, hay que dejar atrás esa visión idealizada. El invierno es duro, largo y completamente implacable. No hay botones que encienden calefacciones, ni sistemas automáticos, ni redes eléctricas. El calor depende de lo que se haya reunido, secado, cortado o conservado durante los meses anteriores. Para muchos hogares Amish, la realidad es un fuego que se ahoga lentamente cuando el viento es demasiado fuerte, un cuarto que amanece con una capa fina de hielo en las ventanas por dentro, o un día entero dedicado a partir troncos porque, sin ellos, nadie dormirá caliente. La familia entera participa. Los niños recogen ramas, los hombres cortan árboles, las mujeres alimentan la estufa mientras cocinan. Y cuando el combustible tradicional se agota, las soluciones alternativas no son rarezas pintorescas, sino respuestas prácticas a un desafío que se repite cada año. Por eso, lo que para otros sería basura, para los Amish a menudo se convierte en un recurso valioso. Cualquier cosa capaz de arder con cierto orden puede dar unas horas más de calor. Ese principio guía gran parte de su relación con la tierra y sus productos. No hay desperdicio, no hay exceso, no hay lujos, solo usos inteligentes, medidos y profundamente conectados con una ética de vida sencilla y resistente. El paisaje como guía de la energía Amish. Cada comunidad Amish desarrolla sus propias soluciones energéticas según el entorno en el que vive. Hay asentamientos rodeados de bosques donde la madera es abundante, y el método de corte renovable se convierte en la base del invierno. Otras comunidades viven cerca de humedales donde la turba es accesible y se transforma en un salvavidas. Algunas están en planicies amplias donde la leña escasea, y entonces los arbustos, la paja y el estiércol toman protagonismo. Este mosaico de adaptaciones muestra una verdad fundamental. La energía Amish no es una imitación de sistemas antiguos, ni una copia de la vida campesina de siglos pasados. Es una respuesta viva, flexible y renovada a las condiciones presentes. Aunque su modo de vida parezca estático para los observadores externos,
Cada familia y cada asentamiento ajustan sus prácticas según las estaciones, el clima y las posibilidades de la tierra. Por ejemplo, en regiones donde los inviernos son especialmente severos, los Amish dedican el final del verano a asegurar no solo madera, sino también reservas de turba o estiércol seco. Incluso, guardan pequeños bloques de sebo duro que funcionan como energía de respaldo. Si un invierno llega con temperaturas más bajas de lo esperado, estas reservas adicionales pueden marcar la diferencia entre soportar el frío o enfrentarse a enfermedades graves. En zonas donde el bosque es escaso, la creatividad se vuelve aún más notoria. Algunas comunidades recolectan ramas caídas de caminos que atraviesan propiedades no Amish. Otras organizan jornadas de intercambio donde una familia con más madera aporta parte de su exceso a otra que ha sido afectada por una mala temporada. En ciertos asentamientos, incluso el serrín que queda después de los trabajos de carpintería se mezcla con agua y se moldea en ladrillos densos que, una vez secos, arden como un combustible de apoyo. Nada se desecha sin preguntarse primero, ¿puede servir para el invierno? El equilibrio espiritual y práctico del fuego. Para los Amish, el uso del fuego no es solo una práctica doméstica, es un acto espiritual. El calor es un regalo que se obtiene con trabajo, disciplina y agradecimiento. No hay una separación entre lo físico y lo simbólico. La estufa encendida es un recordatorio constante de la cooperación familiar, del esfuerzo común y de la humildad ante el clima. El fuego es también un elemento que enseña responsabilidad. Un tronco mal colocado puede llenar la cocina de humo. Una estufa mal vigilada puede causar un incendio. Una reserva mal planificada puede dejar a una familia sin combustible antes de marzo. Así, el invierno se convierte en un maestro que exige atención total, constancia y previsión. Para los Amish, estas virtudes encajan con su visión del mundo, un equilibrio entre aceptar la dificultad y trabajar para superarla sin quejarse. Cuando queman materiales menos comunes, como los huesos secos, el estiércol o la turba, no lo hacen desde la desesperación, sino desde la convicción de que la vida requiere soluciones prácticas. Cada combustible tiene sus ventajas y sacrificios. La turba aporta constancia, pero deja un olor persistente. La paja da un calor rápido, pero fugaz. El estiércol entrega una llama mansa, pero compromete el fertilizante del siguiente cultivo. La grasa ilumina y entibia, pero reduce la provisión alimentaria. El carbón mineral es potente, pero su humo exige atención. Y este juego de elecciones revela algo esencial. El fuego Amish no es solo un recurso, sino un espejo de sus prioridades. Mantener un hogar unido, protegido y funcional es más importante que preservar la comodidad o el gusto personal. El sacrificio se asume con serenidad. El invierno se enfrenta como un ciclo natural, no como un enemigo. La cultura de aprovecharlo todo. Uno de los rasgos más distintivos de la vida Amish es que todo tiene un propósito. Esta mentalidad se extiende al combustible de manera profunda. Para ellos, cualquier cosa que pueda arder de forma útil merece al menos una oportunidad. Así, la basura orgánica que otras sociedades tirarían sin pensar es para los Amish una posible chispa de calor. Por ejemplo, las cáscaras de maíz secas se guardan para avivar el fuego cuando la madera está húmeda. Las astillas sobrantes de la carpintería se clasifican según su tamaño para diferentes usos. Incluso algunos tejidos viejos, empapados en sebo, se transforman en mechas improvisadas. Y lo más sorprendente es que este proceso no se vive como un acto de pobreza, sino como una demostración de respeto hacia la creación. Aprovecharlo todo significa vivir de manera intencional, sin derroche, sin desconexión entre esfuerzo y recompensa. Las decisiones energéticas se toman pensando en la familia, en el campo, en el equilibrio del trabajo diario y en la continuidad de la comunidad. No acumulan más de lo necesario y no gastan más de lo justo. Esa moderación extrema es una forma silenciosa de libertad. El contraste con el mundo moderno. Desde fuera, puede resultar difícil entender por qué los Amish siguen quemando materiales que otros considerarían inadecuados. Pero esa comparación solo revela las diferencias entre dos formas de vida. El mundo moderno depende de redes invisibles que entregan calor, luz y comodidad sin esfuerzo inmediato.
Para los Amish, cada chispa de calor tiene una historia detrás, una decisión tomada, un trabajo completado. Esto les da una relación distinta con la energía. Saben exactamente cuánto cuesta en términos de tiempo y sacrificio mantener una casa caliente. Saben que un invierno más frío que el anterior puede desbaratar meses de preparación, y por eso sus prácticas, aunque extrañas para muchos, son perfectamente coherentes dentro de su forma de vida. Lo que otros llamarían carencia, ellos lo consideran autonomía. Lo que otros verían como un retroceso, ellos lo viven como constancia. Quemar turba, estiércol, plantas silvestres, huesos o sebo no significa que estén atrapados en el pasado, sino que han elegido una existencia donde el esfuerzo y la comunidad valen más que la comodidad instantánea, la enseñanza silenciosa del fuego Amish. El invierno Amish deja una lección clara. La creatividad es indispensable cuando se vive cerca de la naturaleza. No se puede depender de un solo recurso, ni confiar en que un año será igual que el anterior. Por eso queman lo que queman, por eso adaptan cada técnica, por eso transforman materiales inesperados en calor confiable. El fuego Amish es una metáfora viva de su filosofía: resistencia sin ostentación, trabajo sin vanidad, ingenio sin ruido. Aprendieron, como tantas culturas antes que ellos, que la línea entre el frío que inmoviliza y el calor que protege puede ser tan delgada como una torta de estiércol seco, un manojo de paja o una llama de sebo en un cuenco humilde. Y en esa delgadez encuentran su fuerza. Si te ha gustado este video y eres un apasionado de la cultura Amish, seguro este otro te encantará. No olvides darle like y suscribirte para no perderte ningún video de la comunidad Amish más grande de todo YouTube.